Episodio 1. El sonido que no debía salir del confesionario. El padre Matías nunca olvidó ese día. No por lo que escuchó, sino por lo que se escuchó después. Era domingo. Casi medianoche. La iglesia de San Lázaro ya había apagado sus luces, salvo una vela que aún resistía sobre el altar. Y sin embargo, alguien entró al confesionario. No caminó. No saludó. Solo respiró. Lento. Como si viniera de muy lejos. Matías, cansado, corrió la cortina del compartimiento y se sentó. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Hijo? Silencio. Y luego, una voz quebrada. De mujer. O quizás de algo más. Desde antes de nacer. Matías sintió un escalofrío. No entiendo. Yo no vine a confesarme. Vine a liberar lo que ustedes encerraron. Y en ese instante, el confesionario tembló. No por un terremoto, sino por algo más antiguo. Como si cada pecado alguna vez perdonado allí, despertara. La mujer, o lo que fuera, comenzó a hablar. No con palabras. Con susurros de voces múltiples. Una confesión, en lenguas desconocidas. En llantos. En risas de niños ahogados. En el lamento de madres que murieron rezando por hijos que nunca fueron salvados. Matías gritó. Quiso salir. Pero no pudo mover el cuerpo. Y entonces ocurrió. Asterisco desde el confesionario. Comenzaron a oírse gritos. Pero no del mundo. No de la tierra. Del purgatorio. Las paredes sudaban. Las estatuas lloraban. Y los santos bajaban la mirada. La puerta del templo se abrió por sí sola. Y una ráfaga de viento trajo un perfume dulce y podrido al mismo tiempo. Cuando Matías por fin se liberó y logró mirar a quien había entrado. Ya no estaba. Solo quedaba una mancha de ceniza y sangre en el banco. Y una frase tallada con garras en la madera del confesionario. Perdonaste lo que no debía ser perdonado. Y hoy, el purgatorio te responde. Desde esa noche, cada vez que Matías escucha una confesión, hay un grito que lo acompaña. Un grito que viene desde debajo del suelo. Un grito que no es de este mundo, pero que ya no quiere quedarse callado. Episodio 2. El pecado que nunca debió ser perdonado. Desde aquella noche, el padre Matías ya no confesaba con fe. Confesaba con miedo. Porque cada vez que alguien se arrodillaba tras la celosía, los gritos volvían. No del penitente, sino de más abajo. Desde el suelo que crujía como si las almas quisieran salir. Él intentaba ignorarlos. Pensaba que era castigo por su debilidad, por haber dudado. Hasta que llegó ella. Una anciana encorvada, vestida de negro, con manos delgadas como ramas muertas. Y una voz, demasiado tranquila para el secreto que llevaba. Se arrodilló lentamente. No dijo su nombre. Solo susurró. Vengo a confesar el pecado que la iglesia quiso enterrar. Matías tragó saliva. La misericordia de Dios no tiene límites. La mujer sonrió sin dientes. Pero tú sí los tienes, ¿verdad? Y entonces empezó su relato. No fue una confesión. Fue una maldición en forma de memoria. Contó cómo, de joven, fue obligada a limpiar un sótano bajo el monasterio de las Hermanas del Dolor. Y como una noche, siguiendo un sonido de cadenas, descubrió una celda secreta. Dentro, no había un criminal. Había una niña, vestida de blanco, rezando en voz alta con los ojos completamente en negro. Cada palabra que salía de su boca provocaba que las velas del pasillo se apagaran solas. Dijeron que era una confesora eterna, susurró la anciana. La mantenían viva solo para que escuchara los pecados de los muertos. Para evitar que subieran. Para que quedaran abajo. Matías temblaba. ¿Y qué hiciste? La mujer guardó silencio. Luego soltó una risa sin alma. La liberé. Y entonces, las paredes del confesionario comenzaron a sangrar. No con sangre. Con tinta, palabras oscuras, antiguas, que Matías no podía leer, pero entendía con el alma. Tu perdón abrió la jaula. Y ahora el purgatorio ha aprendido a hablar. La anciana desapareció como humo. Solo quedó un crucifijo caído, y la sensación de que algo ahora respiraba bajo la iglesia. Desde entonces, cada nuevo penitente no trae solo sus pecados. Trae ecos, gritos, y nombres que Matías nunca ha oído, pero que la tierra parece reconocer. Episodio 3. El niño que recordaba su juicio en el purgatorio. El padre Matías ya no dormía. Porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba nombres que nadie pronunciaba. Nombres que llegaban antes que los penitentes. Como si algo ya supiera quién iba a entrar. Aquella tarde, la iglesia estaba vacía. O al menos eso creía. Hasta que vio al niño, sentado en la penumbra, frente al confesionario, con la mirada fija, y los pies colgando sin tocar el suelo. ¿Estás perdido?, preguntó Matías, acercándose con cautela. El niño negó con la cabeza.
Estoy esperando mi turno. ¿Para qué? Para volver a confesarme. Aunque ya lo hice. Allá abajo. Matías sintió un golpe seco en el pecho. Como si su corazón reconociera antes que su mente. ¿Cómo te llamas? Benicio. Tengo 8 años. Y recuerdo el purgatorio. Matías se arrodilló lentamente. No quería asustarlo. ¿Recuerdas? ¿Qué viste? El niño bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas espesas. Oscuras. Como si llorara pecado en lugar de agua. Vi una sala sin techo. Con muchas puertas. Y voces que gritaban sin lengua. ¿Quién te llevó allí? Un sacerdote. Pero no tenía rostro. Solo una cruz tatuada en la frente, con las palabras. Confesor eterno. Matías sintió náuseas. Me dijeron que mi juicio no había terminado, continuó el niño. Que faltaba algo. Y que hasta que no lo dijera en voz alta aquí, no podría despertar del todo. ¿Despertar? ¿Estás dormido ahora? El niño sonrió. Y sus dientes no eran de leche. Eran antiguos. Como si ya hubieran mordido el alma de alguien más. Esta confesión no es mía. Es de todos los niños que no alcanzaron el cielo. Y que aún gritan en el purgatorio, esperando que alguien los escuche. En ese momento, la luz de la iglesia parpadeó. Y el niño se desvaneció como polvo en una ráfaga helada. Solo quedó una nota escrita con letras temblorosas, clavada en la madera del banco. No basta con oírlos. Debes recordar cada confesión olvidada. Porque el purgatorio ya no olvida. Episodio 4. El libro de confesiones que el Vaticano prohibió nombrar. Las confesiones no desaparecen. Se archivan. Se entierran. Se exilian en silencio. El padre Matías lo descubrió una madrugada. Al fondo de la sacristía antigua. Mientras buscaba respuestas y solo encontraba ecos. Allí, tras una puerta sellada con cera bendita y una cruz invertida tallada desde dentro, encontró un baúl. Oxidado. Cubierto de polvo. Y envuelto en cadenas con inscripciones que no estaban en latín ni en ningún idioma humano. Matías, temblando, cortó los sellos. Dentro, un único libro. Negro, pesado, caliente, titulado con letras desgastadas. Confessio damnata. La confesión de los que Dios aún no ha decidido perdonar. Cada página estaba escrita con trazos desiguales. Como si hubieran sido anotados mientras lloraban. Y no eran nombres actuales. No eran pecadores comunes. Eran almas condenadas, que habían confesado desde el purgatorio. Y lo peor, algunas de esas páginas estaban escritas con la letra del propio Matías. Años atrás, en parroquias donde ya nadie vive. Confesiones que no recordaba haber escuchado. Esto no es un archivo, susurró. Es una advertencia. En una de las páginas, encontró una línea subrayada con sangre seca. No confieses lo que el cielo aún no ha escuchado. Porque el que habla antes que Dios, activa lo que duerme bajo las tumbas. De pronto, las velas se apagaron solas. Y el libro comenzó a calentarse en sus manos. Desde el centro de sus páginas, salió un susurro. No era voz. Era una confesión viva. Yo toqué el cuerpo sagrado no para adorar, sino para ocultar. Y lo que escondí allí aún respira bajo el altar. Matías cerró el libro de golpe. Pero ya era tarde. La iglesia temblaba. Y en el confesionario, apareció grabado con fuego un símbolo nuevo. Una oreja, con un ojo en el centro. Y debajo, la frase, el purgatorio no grita, escucha. Episodio 5, el sacerdote que escuchó a un santo, y quiso arrancarse los oídos. El padre Matías pensaba que lo había visto todo. Hasta que conoció al padre Eladio. Un cura retirado, casi ciego, que vivía solo en una ermita en lo alto de un monte donde nunca llegaban campanas. Ni perdón. Matías fue enviado allí por recomendación anónima. Una carta sin firma que decía, él también escuchó lo que no debía salir del confesionario. Cuando llegó, Eladio lo esperaba en la penumbra, sentado junto a una cruz sin Cristo. Y sin mediar saludo, soltó, ¿también los oyes gritar desde el fondo? Matías asintió en silencio. Tarde o temprano, todos los que escuchamos más allá de lo permitido, terminamos buscando el eco de una voz santa. Pero yo la encontré. Matías contuvo el aliento. ¿Una voz santa? San Bartolomé. ¿El apóstol? Eladio asintió. O lo que queda de él, entre el cielo que lo expulsó y el infierno que no lo aceptó. Y entonces contó su historia. Una noche, durante la confesión de un criminal arrepentido, la voz del penitente cambió. Se volvió clara, luminosa, dolorosamente pura. Y dijo, he sido desollado, traicionado y santificado. Pero lo que vi en el instante final, no era la gloria. Era un purgatorio escondido bajo cada iglesia. Eladio cayó al suelo. Y durante 3 días, siguió escuchando la voz. Incluso en sus sueños.
Una voz que lo instruía, pero no lo consolaba. Me dijo que el mayor error de la Iglesia fue construir templos sobre lugares donde ya había almas esperando ser liberadas, que cada confesionario es una grieta, y que los santos no siempre están de acuerdo con lo que el cielo calla. Matías sintió que la sangre le latía en los oídos. ¿Y por qué dejaste de escucharla? Eladio se levantó el cabello blanco y mostró 2 cicatrices profundas. Se había arrancado los tímpanos con sus propias manos. Porque la última frase que escuché fue: Dios también guarda silencio, cuando los gritos no le pertenecen. Esa noche, Matías volvió al templo, y al pasar junto al confesionario, escuchó algo que ya no era lamento. Era una risa que conocía su nombre, y lo llamaba desde dentro. Episodio 6, el alma que murió antes de confesar y aún espera su turno. No era risa humana. Era seca, hueca, como si viniera de una garganta olvidada por el tiempo. El padre Matías se acercó al confesionario. La risa se detuvo, pero el aire dentro temblaba, como si alguien invisible acabara de exhalar una verdad antigua. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz quebrada. Silencio. Luego, un susurro, de un niño. No me dejaron terminar. Matías tragó saliva. ¿Terminar qué? Mi primera confesión. Morí antes de decir la primera palabra. Y nadie ha querido escuchar lo que tengo clavado desde entonces. De pronto, las paredes del confesionario comenzaron a sudar agua bendita. Las gotas caían al suelo, pero no hacían ruido. Como si el tiempo también hubiera sido silenciado. La voz del niño continuó. Tenía 8 años. Mi madre me llevó a la iglesia para limpiar el alma antes del sacramento. Pero nunca salí de esa cabina. Un rayo cayó sobre la cruz, y el fuego se tragó mi cuerpo. Pero no mi culpa. Matías sintió un escalofrío que no era suyo. Era prestado. Como si estuviera sintiendo el temor de otro. De un alma estancada. De una voz que había esperado décadas por una garganta que la escuchara. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque alguien abrió el libro. Porque el purgatorio escuchó tu nombre. Y porque la lista ya no empieza con los muertos. Empieza con los que están cerca. Demasiado cerca. El confesionario crujió como un ataúd forzado a abrirse. Y desde dentro salió un olor a incienso rancio y tierra bendita. En la pared, detrás de la rejilla, una frase escrita con uñas marcaba la madera. El que nunca confesó, sigue esperando su turno. Y tú, sacerdote, acabas de sentarte frente a él. Matías retrocedió. Pero al girarse, no había nadie más en la iglesia. Solo el eco de la primera confesión jamás pronunciada. Y el sonido de un corazón latiendo. Que no era el suyo. Episodio 7. El pecado que convierte al confesor en parte del castigo. El padre Matías buscó respuestas en las escrituras. Pero las páginas no decían nada nuevo. Solo temblaban cada vez que intentaba leer en voz alta. Fue entonces cuando volvió a buscar al único que aún lo miraba sin miedo. El padre Beltrán. Un anciano que había sido excomulgado en secreto y vivía en los límites del cementerio viejo. ¿Por qué el Vaticano te silenció?, preguntó Matías. Beltrán, con los ojos en blanco como ceniza apagada, le respondió con una sola frase. Porque confesé a alguien que no vino a ser perdonado. Vino a dividir su pecado. Matías se quedó helado. ¿Dividirlo? Sí. Algunos pecados son tan densos, tan monstruosos, que no pueden ser sostenidos por un alma sola. Y entonces, buscan al oído más puro, al que cree que puede escuchar sin ser tocado. Al confesor. Beltrán alzó la manga de su hábito. Su piel tenía marcas. No de látigos, sino de escritura. Frases enteras grabadas como cicatrices. Versículos que no existían en ninguna Biblia. Cada vez que dormía, el pecado se escribía más dentro de mí. Lo confesado me habitaba. Y yo dejé de ser sacerdote. Me convertí en prolongación. En canal. En penitente sin perdón. Matías sintió que su cuerpo se enfriaba. ¿Y qué confesó aquel hombre? Beltrán lo miró, o lo intuyó. A través de la ceguera. Confesó que había matado a su madre. No con un cuchillo, sino con una oración maldita. Una que aprendió en sueños. Dictada por alguien que decía ser el segundo hijo del Creador. Uno que no fue aceptado, y que ahora escribía su propio evangelio desde el purgatorio. ¿Y tú lo absolviste? Sí. Y en ese instante, una parte de su alma se pegó a la mía. Y ya no me pertenecí más. Matías se puso de pie, con la garganta seca. ¿Qué debo hacer entonces? Beltrán respondió. Dejar de escuchar, o aprender a confesar lo que ya no es tuyo. Antes de que te consuma. Y mientras se alejaba, Matías sintió algo moverse en su espalda. Un ardor. Una línea nueva escrita en su piel. Una confesión que no recordaba haber escuchado, pero que ahora era suya. Episodio 8.
El sacerdote que comenzó a confesar los pecados de otros, antes de que los dijeran. El padre Matías ya no esperaba a que hablaran. Sabía lo que iban a decir. Porque lo sentía antes. Como si el purgatorio le dictara los pecados antes que el pecador abriera la boca. La primera vez fue con una mujer joven. De mirada perdida y manos temblorosas. No había dicho ni una palabra cuando Matías murmuró. Tocaste el cuerpo de tu padre muerto. No para despedirte, sino para guardar lo que te quitó en vida. Ella gritó. Corrió. Y no volvió. La segunda fue una anciana que llevaba décadas sin confesarse. Matías la miró y, sin pensarlo, le dijo. Tu marido no murió en su cama. Murió en tus manos. Mientras dormía. ¿Y tú? Tú rezaste para que Dios lo creyera natural. Los ojos de la mujer se apagaron. Y cayó desmayada allí mismo. Matías intentó rezar. Pero cada oración nacía con palabras que no reconocía. Oraciones con nombres, fechas, actos, detalles. Era como si alguien más hablara dentro de él. Como si la iglesia, el confesionario, y cada banco de madera se hubieran convertido en una sola boca. Usando su voz. Una noche, sin razón, Matías caminó hacia el altar. Y en el mármol encontró escrito con ceniza. Ya no eres un sacerdote. Eres archivo. Eres tinta viva. Y los pecados te han elegido para ser recordados. No olvidados. Matías lloró. Pero no pudo detenerlo. Al día siguiente, un niño entró a la iglesia. Matías no lo conocía. Pero al mirarlo, sintió el frío de un crimen que aún no había sido cometido. No lo hagas, dijo. Sin querer. El niño se detuvo. ¿Hacer qué? No abras la caja que tu abuelo te dejó escondida. Lo que hay dentro es una confesión que aún sangra. Y si la escuchas, no serás un niño nunca más. El niño salió corriendo. Y en el banco donde había estado sentado, quedó grabada la palabra precognición. Matías entendió lo inevitable. Asterisco asterisco, el purgatorio no solo quería hablar. Quería prevenir. Quería que los pecados fueran confesados. Antes de ser cometidos. Pero esa gracia venía con un precio. Porque quien carga con el pecado antes de que exista, también sufre la condena antes de que el culpable la merezca. Episodio 9. El sacerdote que olvidó su vida, y recordaba la de los demás. El padre Matías despertó en el piso frío de la sacristía. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué día era, ni su edad, ni su nombre completo. Pero sí recordaba esto. Camila asesinó a su hijo recién nacido y lo escondió dentro de un pozo seco. Luis deseó la muerte de su hermano, y ocurrió 3 días después. Inés maldijo a Dios con la misma voz que usaba para rezar. Nombres, hechos, fechas, detalles. Todos ajenos. Todos reales. Ninguno suyo. Matías caminó hasta el confesionario tambaleándose. Pero al mirarse en el vidrio antiguo del altar, no se reconoció. Sus ojos tenían una sombra distinta. Y en su cuello, escrita con algo parecido a ceniza húmeda. ¿Se leía? Memoria cedida. Intentó recordar el nombre de su madre. El color de su infancia. El rostro de su primer día de misa. Nada. Vacío. Pero si cerraba los ojos, podía ver los pecados de un anciano en Venezuela. Podía sentir el miedo de una joven en Filipinas. Podía revivir crímenes jamás confesados, pero ya grabados en su carne. Era como si el purgatorio hubiera comenzado a almacenar lo que Dios ya no quería sostener. Y Matías era su biblioteca viviente. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta de la iglesia. Un joven, de rostro pálido, con una carta en la mano. Esto es para usted, dijo. Sin mirarlo, Matías la abrió. Dentro solo había una frase, escrita con tinta negra que aún latía. Has dejado de ser tú. Ahora eres nosotros. Cada pecado olvidado ha sido sembrado en ti, para que el juicio no llegue sin testimonio. Matías sintió un temblor en las piernas. Cayó de rodillas. Y entre lágrimas, no supo si lloraba por él, o por todos los que lo habitaban. Porque el precio de escuchar pecados antes de ser dichos, era olvidar quién eras antes de escucharlos. ¿Y tú, que oyes esto? ¿Estás seguro de que todos tus recuerdos son tuyos? ¿O hay alguno que no viviste, pero aún así duele? Episodio 10. La confesión del ángel que cayó, y aún suplica ser escuchado. Una carta llegó a la parroquia de Matías sin remitente. Ni sello, ni tinta visible, solo un sobre frío, que susurraba cuando se acercaba al oído. Adentro, una nota. El obispo Ildefonso aún vive, y ha escuchado lo que ningún hombre debería oír. Ven solo, sin sotana, sin cruz. El nombre le sonaba. Una leyenda dentro del clero. Se decía que Ildefonso había sido confesor personal de 3 papas, y que desapareció tras una misa donde, según testigos, el crucifijo lloró aceite negro.
Matías obedeció. Llegó al monasterio en ruinas donde lo esperaba una figura encorvada, cubierta por una capa de polvo y silencio. Ildefonso, susurró Matías. Tarde. Muy tarde, dijo la figura sin mirarlo. Pero quizás aún no demasiado. Se giró lentamente. Y sus ojos ya no eran humanos. Yo también fui elegido por el purgatorio, confesó. Pero a mí no me dictaron los pecados de los hombres. Me dictaron uno solo, de alguien que nunca encontró a quien decírselo. Matías sintió el aire helarse. ¿Quién? El obispo lo miró, y lo dijo sin voz, como si la palabra misma pesara siglos. Un ángel, querido, olvidado por el cielo, rechazado incluso por el infierno. El obispo alzó un libro sin título. Lo abrió. Una sola frase escrita con lo que parecía luz seca. No caí por rebelión. Caí por amar lo que aún no había sido creado. Y al hacerlo, fui despojado del nombre. Matías comprendió. El pecado no fue odio. Fue amor fuera de tiempo. Un deseo celestial que no tuvo espacio ni redención. ¿Y por qué te lo confesó a ti? Ildefonso bajó la mirada. Porque fui el primero en escuchar, sin juzgar. Y desde entonces, cada vez que un alma se arrastra hacia el juicio, esa voz vuelve, no para pedir perdón, sino para que alguien recuerde que incluso el cielo tuvo grietas. Matías retrocedió. La luz tembló, y sobre su pecho, sin tocarlo, una marca apareció grabada. Confesor de lo no nombrado. Desde entonces, Matías siente que algo lo observa desde el cielo. No con ira, con espera, como si una voz, más antigua que el tiempo, aún quisiera terminar su oración. Con su boca. Episodio 11, la confesión que su alma pronunció, antes de cometer el pecado. Desde la noche en que habló con el obispo Ildefonso, Matías ya no escuchaba voces ajenas. Escuchaba la suya. Pero no como eco, como advertencia. Durante las misas, mientras elevaba la hostia, un susurro gemelo salía de sus labios, sin que él lo pronunciara. Una frase rota. Yo también mentí, aunque aún no lo he hecho. La primera vez que ocurrió, pensó que era locura. La segunda, supo que era otra cosa. Esa noche, soñó con un confesionario oscuro. Pero él no era el sacerdote. Era el penitente. Se arrodillaba con los ojos en blanco, las manos ensangrentadas, y decía entre llanto: no fue por odio, fue por fe. Maté, creyendo que así salvaría su alma. Al despertar, tenía barro en los pies, y bajo sus uñas, restos de tierra húmeda. Corrió a la sacristía. No encontró sangre. No encontró cadáver. Pero el confesionario tenía grabado su nombre con fuego. Y la fecha del día siguiente. El padre Matías entendió lo impensable. Estaba escuchando su propia confesión. Antes de cometer el pecado. Un pecado que aún no había nacido. Pero ya existía en el tiempo de las almas. Durante días intentó evitar todo contacto. Cerró la iglesia. Quemó sus hábitos. Dejó de hablar. Pero la voz no se fue. Yo soy tú, le decía desde dentro. Pero desde después. Y vengo a advertirte. El perdón no vendrá de Dios. Vendrá del que no quiere ser perdonado. Esa frase lo quebró. Porque no entendía a quién se refería. Hasta que recibió una carta sin sello. Una hoja escrita con su caligrafía. Solo decía: te confesarás en tu propio nombre. Te juzgarás desde tu propia alma. Y serás condenado, por el Matías que aún no ha nacido. Desde entonces, cada vez que entra en la iglesia, siente que otra versión de sí mismo ya está ahí dentro, esperando, con la cabeza agachada, y la culpa de algo que él aún no ha cometido, pero ya está sufriendo. Episodio 12, la confesión que Dios decidió no perdonar. Era medianoche. Matías no dormía. Ya no podía. Desde que su alma comenzó a confesar pecados futuros. El sueño se convirtió en testigo, no en descanso. Esa noche, sin razón, el campanario sonó 13 veces. Una más de las permitidas por el rito. Una que no llamaba a los fieles. Llamaba al castigo. Al bajar a la nave central, el confesionario ya estaba abierto. La cortina temblaba. Y dentro, una presencia. No sombra, no carne. Solo una ausencia tan densa, que tenía forma. Matías se sentó del otro lado. Su voz quebró el silencio. ¿Hace cuánto no te confiesas? La respuesta no vino con palabras. Vino con viento. Un aliento que apagó las velas sin tocar el aire. Desde antes de la creación, susurró una voz sin edad. Matías tragó saliva. ¿Quién eres? El que sostuvo la promesa. Hasta que Dios rompió el silencio en otro oído. Yo fui el primero en escuchar algo que no me correspondía. Y lo repetí. Ese fue mi pecado. ¿Qué escuchaste? La voz no tembló. No gritó. Confesó la idea del infierno. Antes de que existiera. Matías entendió.
No era un demonio. Era un portador de pensamiento prohibido. Una chispa que encendió el castigo eterno. ¿Y por qué vienes a confesarte ahora? Porque solo un humano puede perdonarme. Dios ya decidió que no. Él guardó silencio. Y ese silencio fue mi condena. De pronto, el confesionario comenzó a calentarse. La madera crujía. Las paredes lloraban agua negra. Y del suelo emergió una frase escrita en ceniza. El pecado no fue rebelión. Fue comprensión antes de tiempo. Matías, con lágrimas en los ojos, susurró. ¿Quieres redención? No, quiero testimonio. Que alguien diga que existí. Y que fui el primero en comprender. Que el perdón también puede ser injusto. Matías alzó la mano temblando. Hizo la señal de la cruz. Y dijo, Dios ha decidido no perdonarte. Pero yo, desde mi carne, te escucho. Y eso ya es un puente. El silencio volvió. La presencia se deshizo como polvo antiguo. Pero antes de irse, dejó algo tallado en el respaldo del banco. El purgatorio comenzó, cuando alguien se atrevió a perdonar lo que Dios no quiso mirar. Episodio 13, la última confesión no era para salvar, era para sellar. Los gritos no paraban. Ni de día ni de noche. Ya no venían del purgatorio. Venían del mundo. Se escuchaban en los hospitales, en los cementerios, en las iglesias cerradas, como si el velo entre vivos y atrapados ya se hubiese rasgado. El padre Matías, debilitado, envejecido antes de tiempo, sabía lo que venía. Una última confesión, pero no para absolver, sino para sellar. Esa noche, los muros del templo sangraron agua bendita. El confesionario crujió sin ser tocado. Y la cruz del altar giró por sí sola, mirando hacia adentro. Matías entró sin sotana, sin Biblia, sin temor. La cabina estaba vacía, pero él se arrodilló como penitente. Y comenzó a hablar. Yo, Matías de la Cruz, he escuchado las voces que no eran mías. Los pecados que no eran míos. Las memorias que no me pertenecían. Su voz se quebró. No por llanto, por peso. He perdonado lo que Dios negó. He hablado lo que los ángeles callaron. Y ahora, ofrezco mi alma como cierre. No para salvarme, sino para silenciar lo que ya cruzó demasiado. Las luces estallaron. Las imágenes religiosas lloraron sangre por los ojos. Y desde el piso del confesionario, una sombra comenzó a subir. No tenía rostro. Tenía todos. Te lo advertimos, susurró la sombra. Cada pecado que cargas te hizo hueco. Y ahora eres perfecto para contener lo que no puede seguir suelto. Matías inclinó la cabeza. Aceptó. Y dijo las palabras que no estaban en ninguna lengua viva. Que esta confesión no suba, ni baje, ni sea escuchada. Que se hunda en mí, hasta que la humanidad aprenda a temer su eco. La sombra lo abrazó, y desapareció con él. En su lugar, solo quedó el confesionario, cerrado por dentro, silencioso. Hasta hoy, dicen que si te acercas y te arrodillas, puedes escuchar un murmullo suave. No grita, no suplica, solo dice, uno más, solo falta uno más. Episodio 14, el niño que no tenía pecado, pero hablaba con las voces de todos. La iglesia permaneció cerrada durante 40 noches. Ni los cuervos se posaban en su cruz. Nadie se atrevía a tocar el confesionario. Hasta que entró él, un niño de no más de 7 años. Ojos negros como tinta sin escribir. Silencioso, descalzo. Nadie lo vio entrar. Solo apareció. Se arrodilló frente al confesionario aún cerrado por dentro. El mismo donde el padre Matías se ofreció como sello. Y sin tocar la madera, comenzó a hablar. Pero no con una sola voz. Con cientos, miles, cada frase. Un alma, cada palabra. Una culpa, cada silencio, una tumba. Yo robé para alimentar a quien me apuñaló después. Yo deseé que mi madre no despertara. Yo grité el nombre de Dios mientras violaba su templo. Yo fui inocente, y no hice nada. El niño no lloraba. No temblaba. Solo repetía lo que no había vivido. Pero lo sabía. Como si el purgatorio lo hubiera elegido como recipiente. Como herencia. El confesionario vibró. Una grieta se abrió en la madera. Y por esa grieta, salió una brisa. No era aire. Era tiempo. Pasado. Pecado. Promesas rotas. Y una palabra escrita con ceniza suspendida en la luz. Reinicio. El niño se puso de pie. Se acercó al altar. Tocó la cruz. Y por primera vez en siglos, Cristo bajó la mirada. No en bendición. En advertencia. Y entonces el niño habló con su voz real. Una sola frase. Una que no venía del purgatorio. Venía de algo más arriba. O más profundo. No vine a confesar. Vine a escuchar a quienes ya no saben cómo callar. Desde ese día,
Ningún sacerdote volvió a entrar en esa iglesia, porque cada vez que alguien se acerca, el niño está ahí, sentado, esperando. Y cuando te mira, sientes culpa, aunque no hayas pecado. Y entiendes que el fin de la confesión no era el perdón, sino la apertura del juicio. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, estás seguro de que lo que cargas es tuyo? ¿O ya formas parte de lo que el niño recita, cuando nadie lo está mirando?